Cada día con Dios, página 235, dice así: se le han dado al pueblo preciosas instrucciones en los libros que se me ha encargado de escribir. ¿Cuántos los leen y lo estudian? Se puede tratar con indiferencia la luz que Dios me ha dado, pero condenará a todos los que deciden no aceptarla ni obedecerla. Con estas palabras le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos esparcidos por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Ese es el nombre de nuestro canal en las redes. Nuestros corazones brincan y saltan de gozo porque podemos darle una vez más a la trompeta el sonido que ésta se merece. Alabado sea el Cordero y el León de Apocalipsis capítulo 5. Qué precioso privilegio. Qué privilegio más estupendo poder utilizar estos medios para darle alas a la palabra de Dios, para poder proclamar las gloriosas y a la vez penetrantes verdades del cielo. Qué privilegio, qué dicha, qué hermoso es el privilegio que el Señor nos da de poder proclamar su palabra. No podemos dejar de expresar el gozo que hay en nuestros corazones. Nos sentimos demasiado dichosos y por esa razón queremos enfatizar al máximo el gozo que hay en nuestros corazones por ese motivo. Quiero extenderle un saludo muy, pero muy especial. Resulta que tengo 2 clientes nuevos aquí en nuestro restaurante vegetariano. Tenemos 2 hermanos nuevos que están disfrutando al máximo de los menús que se sirven en este restaurante. Y quiero extenderle un saludo muy, pero muy especial a esos 2 hermanos, uno en México y la otra en San José, capital de Costa Rica. Me estoy refiriendo al hermano Polo de México. Él está en Chiapas, México. Un saludo muy, pero muy especial para el hermano Polo Villanueva. Nos hicimos muy, pero muy amigos por Facebook y él me dijo que está saboreando y disfrutando al máximo de cada menú que servimos en nuestro restaurante. Oh, qué privilegio, qué alegría. Quiero extenderle una invitación al hermano Polo allá en Chiapas que se une a nuestro canal de tal manera que pueda enriquecerse en gran, pero en gran manera. Y la otra hermana es de San José, Costa Rica.
Ella vive ahí en la capital de ese precioso país de Costa Rica. Un saludo a la hermana Solís. Una alegría enorme, hermana, saber que usted está masticando alimento sólido, que pueda dejar la leche, porque ya es hora de dejar la leche y aprender a consumir alimento sólido. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Estamos felices también porque aparte de estas dos personas, hay otras más que se suscribieron a nuestro canal y también ellos van a poder enriquecerse por medio de el maná que desciende del cielo. Alabado sea el majestuoso y poderoso nombre de Jesús. Hoy le traemos a ustedes el menú número 230 menús diferentes, de tal manera que no seas un raquítico espiritualmente hablando. Al contrario, que puedas crear mucha musculatura, mucha fibra espiritualmente hablando, de tal manera que por más severos que sean los ataques del enemigo, esa musculatura pueda realmente darte la fortaleza anímica y espiritual que tanto, pero que tanto necesitamos. Oh, mis amados, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque los vasos de barro somos nosotros. Oh, mis amados, hay mucho gozo porque podemos predicar sin miedo la palabra de nuestro Dios. Ese es un motivo de gozo para nuestros corazones y también para los ángeles que nunca cayeron. Vamos entonces a caer de hinojos, o sea, vamos a doblar rodillas para clamar al Dios del cielo, para pedirle que Él pueda gotear en nuestros ojos ese colirio que necesitamos para poder ver, de tal manera a poder discernir primero el mensaje y luego que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego, que pueda sellar estos temas en nuestros corazones, de tal forma que podamos realmente cumplir los propósitos tan maravillosos que el cielo tiene para ustedes y para mí. Vamos entonces a caer de rodillas para suplicar y pedir que el Espíritu Santo sea nuestro maestro por excelencia, nuestro Dios y nuestro Padre. Una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por el privilegio de conocerte. Gracias porque nos tienes en alta estima. Porque somos demasiado preciosos para ti, por el alto precio que se pagó por nuestra redención.
Gracias por todas las bendiciones recibidas hasta aquí. Gracias también por las dificultades que tenemos que enfrentar, porque todo eso es una especie de entrenamiento para para cuando se desaten los eventos finales que van a realmente decidir para siempre el destino de cada persona. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Te pido que nos acompañes, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes tu mensaje y tu palabra, de tal manera que podamos realmente gozarnos y mucho por medio del mensaje que se presenta. Oh Señor, oramos por todos los hermanos esparcidos por diferentes partes, por diferentes países. Oramos en forma especial por el hermano Polo Villanueva allá en Chiapas, México, que realmente se está enriqueciendo muchísimo. Y también la hermana Solís allá en Costa Rica, de tal manera que el Espíritu Santo les pueda alumbrar los ojos del entendimiento. Oh Padre amoroso, dejamos todo en tus manos. Perdona nuestras faltas, nuestros fracasos. Perdónanos y lávanos y límpianos de toda clase de impureza espiritual. De tal manera que cada día podamos acercarnos un poquito más al ideal que tú tienes para todos tus hijos. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a una programación más. Hoy tenemos un tema súper, pero súper especial. Vamos a mirarle un poco a nuestra compañera de trabajo, o sea, a nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título de la tesis teológica que vamos a defender hoy a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Oh, mis amados, no hay cosa más linda que predicar bajo la tutela de Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es efectivamente porque no les ha amanecido. Por lo tanto, son ciegos y guías de ciegos. Y si un ciego le guía a otro ciego, ambos van a caer en el precipicio de la perdición. Así como suena, mi estimado. Siempre, escúchame bien lo que te voy a decir. Siempre, pero siempre que tú le escuches a un predicador que no predica a la ley y al testimonio, le puedes poner la firma de que es un ciego que le está guiando a otro ciego. Y ambos van a la perdición eterna. Así como suena, mi estimado. Te guste o no te guste, la cosa es y siempre, pero siempre será así. Muy bien, vamos entonces a ver el título de nuestro tema. Verdades amargas que salen de la boca del atalaya. Tremendo bombazo, mis amados.
Este sí que es un misil mucho, pero mucho más potente que el que suele probar el presidente de Corea del Norte, el famoso Kim. Oh, mis amados, qué tremendo misil tenemos acá. Noten, verdades amargas. Ojo con estas dos palabras. Subrayen a muerte. Subrayen a muerte estas dos palabras porque hay una conexión perfecta entre las dos. Verdades amargas que salen de la boca del atalaya. Oh, mis amados, ustedes no se imaginan el tremendo misil que vamos a lanzar por los aires. Muy bien, vamos entonces a anotar en nuestra pizarra el texto clave. El texto clave es Isaías 58:1. Isaías 58:1. Este va a ser el texto clave de esta ocasión. Noten, Isaías 58:1 va a ser el versículo que va a sostener todo, pero todo el edificio que vamos a construir en esta ocasión. Isaías 58:1 lo vamos a leer con mucho, pero con mucho detenimiento. Es un pasaje súper, pero súper conocido, pero por primera vez lo vamos a predicar en esta ocasión. Isaías capítulo 58, versículo 1. Isaías capítulo 58, versículo 1 dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Tremendo pasaje. Este sí que es uno de los pasajes más tremendos del Antiguo Testamento y, por qué no decir, de toda la Biblia. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Resulta que este versículo 1 que acabamos de leer de Isaías 58 está emparentado. O sea, hay otros pasajes que son parientes cercanos de este versículo 1. Por lo tanto, vamos a buscar, vamos a escribir acá en la pizarra cuáles son. En primer lugar tenemos Salmos 40, versículo 9. También tenemos Miqueas capítulo 3, versículo 8. También tenemos Salmos 119, versículo 13. Y también tenemos Ezequiel capítulo 3, versículo 17. También tenemos Jeremías capítulo 6, versículo 17. Y también tenemos Ezequiel capítulo 16, versículo 2. O sea, todos estos pasajes, todos los
los pasajes que aparecen aquí en rojo, estos 6 pasajes están pero íntimamente relacionados con este pasaje, este versículo 1 de Isaías 58. Por lo tanto, lo vamos a leer con mucho, pero con mucho cuidado, porque son pasajes claves, son versículos demasiado fundamentales. Por lo tanto, vamos a comenzar con Salmo 49. Vamos a ver qué nos dice ese pasaje. Salmo 40, versículo 9, dice así la hermosura de la palabra de Dios. Dice, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, y noten ahora el detalle que viene, y díganme si no calza a la perfección con nuestro texto clave, que es Isaías 58:1. Dice, he aquí, no refrené mis labios. Esa expresión, no refrené mis labios, calza a la perfección con este pasaje de el versículo 1 de Isaías 58, y termina diciendo, porque Jehová, tú lo sabes. Alabado sea el nombre del Señor. Qué precioso pasaje. Ahora, también tenemos otro misil, tremendo bombazo, que es Miqueas 3:8. Este sí que no es apto para cardíacos. Si tú tienes problemas en el miocardio, si tú tienes problemas en el miocardio, que es uno de los músculos del corazón, no te conviene leer este pasaje, porque te puede fusilar, mi estimado. Escuchen bien, porque es tremendo. Noten lo que dice. Solamente el 8 dice así: mas yo estoy lleno. ¿De qué? De poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza. Ahora, ¿para qué Dios le dio a Miqueas el Espíritu Santo? Noten para qué. El versículo termina diciendo para qué Dios le dio el espíritu de juicio y de fuerza. Noten para qué. Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ahí está. Noten, mis amados, qué tremendo este pasaje. Díganme si Miqueas 3:8 no es lo mismo, pero absolutamente lo mismo que este pasaje que aparece acá. Pero no termina aquí la cosa. Tenemos otra vez que irnos a Salmos 119, versículo 13, porque aquí nos vamos a encontrar con otro pasaje espectacular. Noten lo que dice, solamente el verso 13 del Salmo 119 dice así: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Tremendo pasaje, mis amados, pero es realmente espectacular. Ya vimos 3, ahora vamos a ver estos 3 que aparecen de este lado. Noten lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Ezequiel capítulo 3,
versículo 17, dice así: Hijo de hombre, yo te he puesto, y ahora viene un detalle clave. Yo te he puesto, ¿por qué? Por atalaya. Esa palabrita es clave. Aquí está. Esta palabra es vital. Lo tenemos que subrayar a muerte porque es demasiado, demasiado vital. Noten, ¿cuál es el trabajo del atalaya? ¿Cuál es el rol del fiel atalaya? Acá lo dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ese detalle es clave. ¿Qué dice el versículo 17? Que la obra de la atalaya consiste en escuchar primero la voz del Creador, la voz del Eterno, y luego ir al pueblo y denunciar su pecado. Así lo dice clarito el versículo 17. Ahora, no menos importante es Jeremías 6:17. Veamos lo que encontramos en Jeremías capítulo 6, versículo 17. Noten: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Tremendo pasaje. Díganme si no encaja a la perfección. Noten. Y finalmente tenemos Ezequiel. Volvamos otra vez a Ezequiel capítulo 16, versículo 2. Este es otro pasaje que encaja a la perfección con nuestro texto de cabecera, que es este, que está acá en la pizarra. Dice: Hijo de hombre, notifica. Noten, esa palabra notifica es lo mismo que anunciar o proclamar o denunciar. Noten lo que dice: notifica a quién, a Jerusalén, sus abominaciones. Tremendo pasaje, mis amados. Ahora, todos estos versículos que vimos acá, todos estos que están acá, arrojan una luz potente sobre nuestro texto de cabecera. Ahora, surge la pregunta. La pregunta que surge es la siguiente: ¿por qué motivo se da esta amonestación? Parte de la respuesta a esta pregunta ya vimos, pero lo vamos a ampliar un poquito más. Vamos a borrar estos pasajes que ya vimos y ahora vamos a escribir acá en la pizarra dos versículos más. Tenemos, por un lado, tenemos Isaías capítulo 1, versículo 2, y también tenemos Isaías 31, verso 6. Estos dos pasajes van a arrojar luz sobre la pregunta que recién nos formulamos. Vamos a buscar esos pasajes que aparecen aquí. Isaías, noten, Isaías capítulo 1, versículo 2. ¿Cuál es el motivo
o cuáles son los motivos. Noten lo que dice el versículo 2 de Isaías capítulo 1. Dice así: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y ahora viene. Mucho ojo, 50,000 ojos con el detalle que viene ahora. Noten, crié hijos y los engrandecí. ¿Cómo? ¿Qué dice? Crié hijos y los engrandecí. Pero ahora viene la tragedia y la pesadilla. Pero ellos se rebelaron contra mí. Ese es un detalle clave. Ese es un detalle súper vital. Subrayen eso porque es crucial. Ahora, vamos a unir este versículo 2 con Isaías 31:6. Noten lo que dice Isaías capítulo 31, versículo 6. Está en pero en íntima relación con el versículo anterior. Dice así: volved a aquel contra quien se revelaron. Pero ahora Isaías le va a agregar un detalle que no le puso en el versículo 2 del capítulo 1. Noten qué detalle más le va a agregar el profeta Isaías. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? Eso quiere decir entonces que el motivo o uno de los motivos por los cuales se da la orden que aparece en el versículo 1 de Isaías 58 es porque hay rebelión en el campamento. Y esa rebelión, dice Isaías 31:6, que es una rebelión profunda. No es una rebelión superficial, es una rebelión que tiene mucha, pero mucha profundidad. Ahora, noten, hermanos, lo que viene a continuación. Escuchen bien esto porque es un verdadero bombazo. Acá se viene otro bombazo de tremenda envergadura. En el libro Ministerio de la Bondad de la señora White, en la página 82, encontramos una cita espectacular que arroja luz, una luz potente sobre nuestro texto clave, o sea, el versículo 1, que ya vimos. Noten, hermanos, esta cita porque es excelente. Dice así. Primero cita el versículo 1 de Isaías 58 y luego dice lo siguiente: esta es la obra que hemos de hacer. ¿Cómo? ¿Qué dice? Esta es la obra que hemos de hacer. ¿Cuál obra? La obra de denunciar el pecado del pueblo. Esa es la obra que debemos hacer, dice acá. Sigue diciendo. Notad la expresión mi pueblo. ¿Por qué debía decir el profeta
mi pueblo. Noten que el versículo no tiene nada que ver con los impíos o con los paganos o con aquellos que están completamente fuera del círculo de la fe. No, el versículo se aplica exclusivamente a los cristianos, o sea, a los que dicen que pertenecen al pueblo de Dios. Sin embargo, noten el tremendo misil que viene a continuación. Noten, ella misma se hace la pregunta y dice, ¿por qué debía decir el profeta mi pueblo? Y ahora viene, noten por qué. No estaban caminando de acuerdo con la luz de la verdad. Ahí está. ¿Qué dice? ¿Por qué se da la orden? ¿Por qué se da la orden? Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Por qué? Acá está. No estaban caminando, no estaban andando ni caminando en la luz. Aquí está, mi estimado. Este es un detalle crucial. ¿Por qué se da esta orden que aparece en el versículo 1? Aquí está la razón. Porque no estaban caminando en la luz. Ese es un detalle demasiado clave. Noten qué más dice. Pero Dios deseaba salvarlos de sus pecados. Noten, hermano, quiere decir entonces que te tienes que quitar de la cabeza esa idea satánica que el enemigo ha colocado en la mente de millones, pero de millones de cristianos. ¿Saben cuál es esa idea? Que denunciar el pecado es sinónimo de crítica. Esa es una mentira satánica, mi estimado. Esa es una mentira fabricada en el infierno, en una junta que Satanás hizo con sus ángeles que cayeron y se rebelaron con él. Esa es una mentira satánica de grande envergadura. No puede ser jamás. ¿Saben por qué no puede ser jamás? Porque el profeta Isaías no puede escribir algo que esté en contra de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es justamente salvarnos. Acá lo dice claramente. Noten, pero Dios deseaba salvarlos de sus pecados. Quiere decir entonces que denunciar el pecado, denunciar lo torcido, denunciar lo que está mal, no puede ser crítica. No puede ser crítica ni va a ser nunca. Eso es más bien un mandato del Señor que lo tenemos acá en Isaías 58:1. Sigue diciendo, clama a voz en cuello, no te detengas, ordena Dios. Esto significa, noten ahora cómo va a ampliar un poco el panorama. Esto significa que donde quiera ellos presenten la verdad, ya sea ante una congregación o en público o de casa en casa, han de presentarla como está revelada en la palabra de Dios.
clarito como el agua, mi estimado. Noten lo que dice. ¿Qué significa entonces? Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. ¿Qué significa? Que estemos donde estemos, ya sea en un púlpito, ya sea en un lugar público, ya sea en visitando casa por casa, tenemos que presentarle a la gente la verdad tal cual está revelada en la palabra de Dios. Eso es lo que significa Isaías 58:1. Qué tremendo, mi estimado. Eso quiere decir que está completamente fuera de lugar decir, pero lo que pasa es que se puede ofender. No, eso está fuera de lugar. Eso está totalmente fuera de lugar. Y saben, aquellos que dicen así, no, pero lo que pasa es que las personas se pueden ofender. ¿Saben por qué dicen eso? Porque están llenos de cobardía, porque son unos cobardes, y los cobardes no van a entrar en el reino de los cielos. Tenemos que estar dispuestos a ser como Juan el Bautista, que decía, el hacha está dispuesta a la raíz de los árboles, y ningún árbol que no lleve fruto, o mejor dicho, todo árbol que no lleve fruto será cortado. Tremendo lo que estamos diciendo, mi estimado hermano. Anoten eso porque es fundamental. Ahora, otra pregunta que tenemos que formularnos es la siguiente. ¿Qué relación tiene Isaías 58:1 con la ley de Dios? Esta es una pregunta fundamental, mi estimado. Anoten esa pregunta porque es súper clave. Noten, Hechos de los Apóstoles, libro del don profético, página 417, va a arrojar luz sobre esta pregunta que acabamos de hacernos. Dice, la ley, cuando es obedecida, induce a los hombres a renunciar al pecado. ¿Qué sucede con la ley cuando es obedecida? Acá lo dice, te lleva a renunciar al pecado. Noten, y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso podés encontrar también en Tito, capítulo 2, versículo 12. Pero sigue diciendo, noten, el enemigo de toda justicia ha sometido al mundo a cautiverio y ha instigado a la humanidad a desobedecerla. Noten, como Pablo lo previó, multitudes, noten, multitudes se han apartado de las claras y penetrantes verdades de la palabra de Dios. ¿Qué pasó con la gente? Acá dice que miles y millones se han apartado de la ¿qué? De las penetrantes verdades del reino. Y han elegido maestros que les presentan fábulas que desean. Oh, mis amados, ¿cómo puede ser que sea tan, pero tan exacta la profecía? Muchos, acá viene el bombazo. Es tremendo este misil. Esto sí que es sin anestesia, pero es la verdad.
Muchos, tanto pastores como miembros de iglesia, están pisoteando los mandamientos de Dios. Ahí está. Noten, hermanos, clarito. Acá dice de una manera contundente que tanto pastores como eh, hermanos comunes están pisoteando los mandamientos de Dios. Y por esa razón entra a tallar Isaías 58:1. Por esa razón estamos obligados a decir: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, te cueste lo que te cueste, no importa que te echen, no importa que te borren, no importa que te hagan lo que te hagan, que te amenacen, pero tú y yo estamos obligados a denunciar el pecado, no importa las consecuencias. Ahora, otra pregunta importantísima que tenemos que considerar es la siguiente: ¿cuáles son las dos cosas que sucede como fruto de no querer escuchar las penetrantes verdades del cielo? Tremenda esta pregunta. Noten, otra vez, Hechos de los Apóstoles, página 417. Noten, hermanos, cuáles son las cosas que suceden cuando no se predica clara y contundentemente la palabra de nuestro Dios. Noten, así se insulta al Creador. ¿Cómo? Acá está. Noten, ¿cuáles son las dos cosas que suceden? Número uno, se insulta. Se insulta al Creador. Ahí está. Noten, hermanos, qué tremendo este detalle. Quiere decir entonces que si tú y yo no estamos dispuestos a alzar nuestra voz como trompeta y a denunciar al pueblo su rebelión, le estamos insultando al Creador. Eso por un lado. Pero noten qué más dice la declaración. Y Satanás se ríe triunfalmente al verificar cuánto éxito obtienen sus engaños. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que aparte de esto, tenemos también la risa satánica. Satanás se ríe. Noten, hermanos, Satanás se ríe de nosotros. ¿Por qué? Porque al ser cobardes y no querer denunciar la verdad, le estamos insultando al Creador. Por lo tanto, el enemigo se ríe triunfante porque sabe que eso es lo que más le conviene. Tremendo detalle tenemos acá. Ahora, ¿en qué terrible engaño han caído millones de supuestos cristianos? Noten, alza tus ojos, página 359. Otro misil de calibre se viene a continuación. Dice así: engaños fatales se ciernen sobre las almas. Estas tienen una confianza presuntuosa. Noten ahora,
Creen que son cristianos simplemente porque aceptaron la verdad. Noten, hermano, a cuántos millones de supuestos cristianos Satanás les ha engañado con este sofisma. Acá dice que porque ellos dicen ser cristianos, automáticamente ya lo son. No, ese es un engaño satánico. Lo dice acá. Noten, creen que son cristianos simplemente porque aceptaron la verdad. Este error ha aislado de tal forma el corazón que las saetas divinas no tienen acceso a él. Por lo tanto, las verdades profundas, penetrantes, las que claramente presentan el error, son escuchadas sin que surtan efecto. Oh, mis amados, ese es otro terrible engaño en el cual millones, pero millones han caído. El hecho de aceptar la verdad, simplemente eso no le hace cristiano a la persona. Y ahí lo dice, hermano, yo no estoy inventando ni estoy especulando. Lo dice clarito la declaración inspirada. Ahora, otro detalle importantísimo. ¿Cuál es la razón por la cual los ministros no se atreven a proclamar verdades amargas? Esto es un detalle demasiado importante. Noten, Primeros Escritos, página 227. Primeros Escritos 2:27 y también 2:28 va a arrojar luz sobre la pregunta que recién nos hicimos. Noten, los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. ¡Qué bombazo, mis amados! Este sí que es un misil de tremenda envergadura. ¿Qué dice? Los ministros ajustan sus sermones ¿a qué? Acá lo dice, al gusto de los cristianos mundanos. Tremendo bombazo, mis amados. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuál es la razón? La razón es porque ellos quieren un cristianismo de cafetería. ¿Saben cuál es el cristianismo de cafetería? El cristianismo de cafetería es cuando uno se va a un café y pide lo que le gusta. Ese es el famoso cristianismo de cafetería. Hermano, hermano, déjame decirte una cosa. Es imposible. Es completamente imposible ser un atalaya y al ser un atalaya fiel y al mismo tiempo que ese atalaya te predique lo que a ti te gusta. Eso es completamente imposible. ¿Por qué? Porque el atalaya amonesta, el atalaya denuncia, el atalaya está justamente para eso. El atalaya no está para decirle, no importa, hermano, si tú vives en concubinato, igual te vas a salvar. El atalaya no está para eso. El atalaya no está para dar palmaditas en el hombro y decir, igual nomás te vas a salvar. Eso no es así. Pero sigue diciendo,
No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia. Ah, quiere decir entonces que para que yo pueda cumplir Isaías 58:1, tengo que estar dispuesto, porque acá dice que ellos no se atreven. Sigue diciendo, no se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia. Porque si lo hiciesen, acá viene, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Ahí está. Y eso es lo que miles y miles me han dicho a mí. A vos no te podemos dar el púlpito porque si tú predicas, la iglesia se va a quedar vacía. Hermanos, que se quede vacía. Si Cristo no va a venir a buscar cantidad, Cristo no va a venir a buscar trillones y trillones, Cristo va a venir a buscar fieles que estén dispuestos a obedecerle bajo cualquier circunstancia. Noten cómo sigue diciendo, sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica, los ministros procuran retenerlos, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. ¡Qué tremendo bombazo, mi estimado! ¿Se dan cuenta lo gravísimo que es el tema? No, mis amados, esto es demasiado, pero demasiado fuerte. Esto no tiene una gota de anestesia. Esto está fuertísimo. Pero se viene otro misil más. Noten lo que dice. Conflicto de los siglos, página 508. Ahora, yo te pregunto, ¿por quiénes? ¿A quiénes? Mejor dicho, ¿por medio de qué y de quiénes Dios obra? Ojo con esa pregunta. Anota esa pregunta porque te voy a dar un bombazo de respuesta. Noten, son dos preguntas en una. Primero, ¿por medio de qué? Y el otro es ¿por medio de quién? O sea, ¿por medio de quién y por medio de qué Dios obra? Interesante pregunta. La respuesta la encontramos en Conflicto de los siglos 508. Conflicto de los siglos 508, hermano. Un bombazo. Un verdadero misil. Noten lo que dice. Dios obra por medio de los que oyen su voz. Ese es un detalle clave. ¿Qué dice? ¿Por medio de quién es que Dios obra? Por medio de los que oyen su voz. ¿A qué versículo nos recuerda eso? A Ezequiel 3:17, porque en Ezequiel 3:17 dice que la atalaya primero oye la voz de Cristo y luego va y amonesta al pueblo. Noten qué declaración que se encuentra en perfecta armonía con Ezequiel 3:17. Dice, Dios obra por medio de los que oyen su voz. Y acá viene la segunda característica que es clave. Noten, y la obedecen. Ese es un detalle clave. ¿Por medio de quién Dios obra? Por medio de la atalaya fiel. ¿Y cuáles son las dos características de la atalaya fiel? Oye la voz de Dios y también obedece su palabra. Y ahora viene.
Dios obra por medio de los que oyen su voz y la obedecen. De aquellos que, en caso necesario, dirán verdades amargas. Ahí está. Noten, verdades amargas por medio de aquellos que no temen censurar los pecados de moda. Oh, mis amados, qué tremendo. Por medio de quienes entonces es que Dios transmite estas dos cosas, estas verdades amargas, por medio de sus atalayas fieles, como el que aparecía en el versículo 17 de Ezequiel capítulo 3. Qué tremendo, hermano. Ahora, escúchame bien lo que te voy a decir. Vamos a poner algunos ejemplos de verdades amargas. Escúchame bien, mi estimado, lo que te voy a decir, porque esto es sin anestesia. ¿Saben cuáles son unas de las tantas verdades amargas? Escúchame bien lo que te voy a decir. Aquellos que comen carne, aquellos que toman café, aquellos que comen totalmente en contra de lo que Dios ha estipulado en su palabra, se van a ir al infierno. Escúchame bien, mi estimado. Aquellos que son rebeldes a la voz de la reforma pro salud. Aquellos que dicen estar dentro de la iglesia, pero al mismo tiempo caminan, noten caminan en contra de la luz de la reforma pro salud, lo que les espera es el infierno. Oh, mis amados, esa es una verdad tremenda. Te voy a decir otra verdad amarga, otra verdad súper amarga. Noten, la señora White dice en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio que los que comen carne no pueden tener ningún cargo dentro de la iglesia. ¿Sabías eso? Esa sí que es una verdad amarga, mi estimado. Ahora, yo te pregunto, vamos a suponer que pongamos en práctica esa declaración inspirada. Noten, de los supuestos 20 millones de adventistas que hay, ni siquiera quedan 1 millón, mi estimado. Si de los casi 20 millones que hay quedan 1 millón, ya es mucho. Esa es otra verdad amarga. Las iglesias se van a quedar vacías si ponemos en práctica una verdad tan amarga como esa. Así como suena, mi estimado, te voy a poner otro ejemplo de verdades amargas. Aquellos que practican dentro de la iglesia el club de conquistadores. Todos aquellos que han traído y siguen introduciendo en la iglesia el club de conquistadores están haciendo lo mismo, pero lo mismo que Nadab y Abiú. Por lo tanto, van a terminar de la misma forma como terminaron estos dos hijos de Aarón. Se van a perder
Todos aquellos que introducen fuego extraño, no solamente el Club de Conquistadores, ese es un ejemplo solamente que ponemos, pero todos aquellos que introduzcan baterías en la iglesia, todos aquellos que introduzcan fuego extraño, todos aquellos que introduzcan cualquier cosa que Dios no mandó, van a terminar de la misma forma como terminaron Nadab y Abiú. ¡Qué tremendo, mis amados! Siempre, pero siempre que se predique verdades amargas, la iglesia termina vaciándose. ¿Saben por qué? Porque es tremendo cómo se cumple a la perfección justamente la cita que recién acabamos de leer de Conflicto de los Siglos 508. Tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Ahora, otra declaración, otro detalle importante. ¿Qué relación tiene Salmos 141:5 con este tema? Vamos a ver un poco este pasaje. Salmos 141. Salmos 141, versículo 5. 141:5 de Salmos. Noten qué dice este pasaje, mis amados. Tremendo pasaje. Dice: que el justo me castigue será un favor. Noten, hermanos, qué hermosura. Que el justo me castigue será un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo. Díganme, mis amados, si este versículo 5 no encaja a la perfección con este pasaje de Isaías 58:1. Pero tenemos otro detalle fabuloso, porque en Patriarcas y Profetas, página 725, tenemos una declaración espectacular. Dice así: le dio las gracias y la bendijo por haberle aconsejado tan rectamente. Noten ahora, son pocos los que aceptan la reprensión, por son pocos los que aceptan la reprensión de corazón y bendicen a los que tratan de evitarles que sigan un sendero equivocado. Ahí está. Noten, hermanos, qué hermosa declaración tenemos acá, y esta cita arroja luz sobre Salmos 141:5. Desgraciadamente, son pocos los que aceptan de corazón y al mismo tiempo bendicen a aquellos que lo reprendieron para su propio bien. Ahora, ¿en cuántas épocas Dios tuvo hombres y mujeres que proclamaban verdades amargas? Interesante esta pregunta. La respuesta la encontramos en Conflicto de los Siglos, página 664. Dice así: en cada generación, ahí está, en cada generación, quiere decir que en todas las generaciones, desde Caín en adelante, desde Abel
en adelante, en todas las generaciones, Dios envió siervo suyo para condenar el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. Ahí está. Noten, hermano, se dan cuenta cómo es absurda esa declaración que muchos dicen, pero lo que pasa es que se va a ofender. Pero ¿cómo si acá dice lo contrario? Acá dice que tanto en el mundo como en la iglesia tenemos que denunciar el pecado, tenemos que clamar a voz en cuello, alzar nuestra voz como trompeta. Entonces quiere decir que es completamente absurdo aquella excusa o pretexto que algunos no quieren hacer creer que la persona se va a quedar ofendida si se le dice claramente la verdad. Noten, pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Ahí está el punto, mi estimado. Esa es la pura y perfecta realidad. Y esto nos lleva a 2 Timoteo, pasaje muy conocido, pero que viene al caso. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Noten, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahí está. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí está clarito, mi estimado. Ahora, ¿qué relación tiene este tema con la obra de los reformadores? Qué linda pregunta. Noten, Conflicto de los Siglos, otra vez, página 664, arroja luz sobre esta pregunta. Dice, muchos reformadores, al comenzar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y el mundo. ¿Qué dice? Noten qué tremendo detalle que aparece acá. Acá dice que ellos al comienzo dice que procedían con mucha cautela, como que se animaban y no se animaban, como que estaban allí dudando, pero también lo hacían. Pero noten cómo dice. Acá viene un detalle espectacular. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Ahí está. Noten, hermano. Quiere decir entonces que si tú no estás dispuesto a alzar tu voz como trompeta y anunciar a la iglesia sus pecados, jamás, pero jamás vas a recibir el Espíritu Santo. Porque acá lo dice. Noten, tremendo misil, mi estimado. Noten, pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías. Noten, impulsándolos a censurar los pecados de un rey malvado. Se dan cuenta, hermano, que es imposible que Isaías 58:1 tenga que ver con crítica. Es imposible.
Porque acá dice que el Espíritu de Dios venía sobre ellos y los inducía a que a censurar los pecados de un rey malvado. Noten, y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Oh, mis amados, qué tremendo. Quiere decir entonces que todos aquellos que estén dispuestos a vivir Isaías 58:1 van a recibir el Espíritu Santo. Eso es un privilegio espectacular. ¿Por qué? Porque se va a repetir lo de Elías en el Monte Carmelo y se va a repetir también lo que pasó en la época de la Reforma Protestante. Porque la cita dice que el Espíritu Santo vino a ellos así como había venido con Elías para inducirlo a censurar los pecados de moda. Oh, mis amados, te voy a decir otra verdad amarga. Todas aquellas hermanas que se van con pantalones a la iglesia, todas aquellas hermanas que se van mal vestidas, todas aquellas hermanas que usan tajos, porque algunas usan polleras, pero con un tajo que parece es realmente alarmante. Todas aquellas supuestas hermanas en la fe que se van con tajos o con polleras a la iglesia mostrando su cuerpo son una abominación a Jehová. Y en el Apocalipsis dice claramente que ninguna abominación va a poder entrar en el cielo. ¡Qué tremendo, hermano! Y así podríamos mencionar ejemplo tras ejemplo, ejemplo encima de otro ejemplo de verdades amargas que salen de la boca del fiel atalaya de Jehová. ¡Qué declaración magnífica esta que acabamos de leer! Ahora, como fruto de todo esto, ¿qué se vieron forzados a declarar? Noten, conflicto de los siglos, otra vez, página 664. Se vieron forzados a declarar la verdad y señalar los pecados que amenazaban a las almas sin temer las consecuencias. Pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca. Ahí está. Noten, pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca y el pueblo se veía obligado a oír la amonestación. Qué tremendo, mis amados, lo que es este tema es demasiado tremendo, mi estimado hermano. Ahora, justamente lo que necesitamos es que Dios nos dé valentía. Porque el atalaya que no esté dispuesto a denunciar la verdad, nunca, pero nunca va a poder recibir el Espíritu Santo. Y si no recibe el Espíritu Santo, nunca, pero nunca
va a poder tener el visto bueno del cielo. Noten lo que dice acá. Obreros Evangélicos, página 155. Los sermones halagadores que tan a menudo se predican no producen impresión duradera. Ahí está. Noten, o sea que cuando uno sale de una iglesia, es imposible que diga, como dijo Cleofas con su compañero, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba y nos abría las escrituras. No, es imposible llegar a una conclusión como esa. ¿Por qué? Porque los sermones halagadores que tan a menudo se predican no producen impresión duradera. Y después de oírlo, los hombres no quedan con el corazón contrito, porque no les ha sido declarada las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Oh, mis amados, qué tremendo misil estamos disparando por el aire. Ojalá, pero ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestras mentes esta verdad tan, pero tan tremenda. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Dios del cielo que pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones, de tal manera que dejemos la cobardía, que dejemos el miedo. No importa las consecuencias que tengamos que sufrir. ¿O acaso a Cristo le importó las consecuencias? Y sin embargo, fue un tremendo predicador de la palabra de Dios. ¿Acaso a Juan el Bautista le importó las consecuencias? Sin embargo, predicó verdades amargas. Lo mismo, pero lo mismo tiene que pasar con nosotros. Vamos a orar para pedirle al Dios del cielo que pueda realmente darnos esa valentía y ese valor. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Porque realmente eres bueno. Porque estás dispuesto a hacer mucho, pero mucho por nosotros. Y ahora, oh Dios, te pedimos que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestros corazones una verdad tan tremenda como la que hemos estudiado en esta noche. Oh Señor, ayúdanos mucho. Te necesitamos enormemente. Queremos que seas con nosotros, que vengas a nosotros y que nos des la fortaleza y el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.